Estimada profesora y compañeros, a nombre de nuestra prestigiosa Universidad César Vallejo, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, dar gracias a Dios por permitirme presentar este trabajo que hemos elaborado nuestro equipo. Trata un poco de la vida de nuestro célebre poeta César Vallejo Mendoza y el poema Los Heraldos Negros. El poema Los Heraldos Negros es una de las más grandes obras maestras de la lengua hispanoamericana. Fue escrito por César Vallejo a los 25 años y publicado en su primer libro, también titulado Los Heraldos Negros, en 1919. Es quizás el poema más conocido de César Vallejo y también el más querido. El poema trata de la condición humana en el ser humano, en tanto que da cuenta de su dolor, especialmente el dolor difícil que no se puede definir, decir o comprender. César Abraham Vallejo Mendoza, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza, burrionero natural de Santiago de Chuco, al norte del país, en el departamento de La Libertad, en el año 1892, proveniente de una familia numerosa. Vallejo fue el menor de 12 hijos. Un dato relevante: Vallejo tenía antepasados con el apego religioso. Su abuelo, de parte paterna, José Rufo Vallejo, fue sacerdote en España, y su abuelo por parte materna fue Sebastián Baltasar de Mendoza, que fue un religioso español que emigró a Perú. Por ello, la religión siempre estuvo presente en la vida del escritor. César Vallejo, Santiago de Chuco no solo fue el lugar donde creció Vallejo, sino también donde inicia sus estudios. En 1913 continúa con sus estudios en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Se graduó en el año 1917. Hizo su tesis con título El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo también es la ciudad donde juntó Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Víctor Raúl Haya de la Torre y otros grandes intelectuales formaron la Bohemia de Trujillo, y luego fue conocido como el Grupo Norte. Vallejo trabajó en el Colegio Nacional José San Juan, profesor de primer grado, en el cual tuvo un pequeño alumno llamado Ciro Alegría, que sería el famoso escritor. Tras la muerte de la madre de Vallejo, el 9 de agosto de 1918, pasaría una época muy dura de su vida. Le dedicaría algunos poemas y estrofas, pero no sería el único familiar que estaría presente en sus obras. También podemos encontrar el poema Mi hermano Miguel, que fallece a temprana edad. Vallejo es injustamente acusado y encarcelado desde el 9 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921 por haber participado en un incidente organizado por sus enemigos políticos en una fiesta patronal en Santiago de Chuco. Luego de salir de la prisión, se va a París, donde se casa con Georgette María Philippard Través, y donde funda su propio partido político. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, César Abraham Vallejo Mendoza. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX, el máximo exponente de las letras en el Perú. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Trilce, 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. Hasta su muerte residió en París, con algunas breves estancias en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso.
Vivió del periodismo complementando con trabajos de traducción y docencia. En las últimas etapas de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que aparecían póstumamente. Sacó en cambio libros en prosa, la novela Proletariado Indigenista, El Tungsteno, Madrid 1931, y el libro de crónicas Rustia ese mismo año. Por entonces escribió también su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a la luz años después de su muerte. Sus poemas póstumos, Poemas Humanos, fueron publicados junto con España aparta de mí este cáliz en 1939, gracias al empeño de su viuda Georgette Vallejo. La poesía reunida en estos últimos volúmenes es de corte social, con esporádicos temas de posición ideológica y profundamente humanos. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética. Esto lo ha hecho merecedor del calificativo de poeta universal. Muerte de César Vallejo, la muerte de un guerrero. En abril, Santiago de Chuco cesan las lluvias intensas de enero y febrero y se suspira alivio porque han calmado las inclementes tempestades de marzo. El sol luce esplendoroso en los tejados, las vigas y los aleros de las casas empiezan a crujir, estirándose después de los largos meses de fecundidad, cuando sobre los campos aparecen mantos de flores silvestres y donde todo renace como brote, planta o maíz. El Viernes Santo, 15 de abril de 1938, murió César Vallejo en París, quien nació, se crió, luchó y añoró siempre en Santiago de Chuco, tierra a la cual amó extrañablemente. Tenía la razón de 46 años cuando murió. Meses antes y más precisamente en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1937, escribió casi todo lo que ahora son los poemas humanos, Periodo Final, Cuando fragua y La Cinela, también ese poemario incandescente dedicado a los voluntarios de la República en la Guerra Civil que asoló a la patria de sus abuelos. España aparta de mí este cáliz. Murió por consumición y agotamiento debido a que entregó todo su aliento a las fuerzas del grandioso espíritu y maltrecho cuerpo a favor de la causa del hombre por el compromiso que asumió de la defensa de la dignidad, el bien y la nobleza. Murió combatiendo en trinchera, en este caso de la cultura y el arte, auténticos y verdaderos, imbricado totalmente con esa obra, guerra militar y terrena. Murió en batalla contra el mal y la muerte. Su martirio es el sacrificio de un guerrero quien nos dio el ejemplo de vida de cómo hay que asumir una causa y adoptar un compromiso a favor de los ideales irrenunciables de la humanidad. Su muerte es un paradigma, una página heroica, una epopeya como la más grande de los fastos universales. Los enfrentamientos en los campos de batalla el 15 de abril de 1938 fueron arduos. Él cayó en la trinchera. ¿Qué hizo? Los Heraldos Negros es el título de un libro de poemas escrito por el poeta peruano César Vallejo entre 1915 y 1918 y publicado por Vallejo, y en él evidencia su evolución desde un modernismo decadentista hasta la creación de un poeta sumamente personal. Los Heraldos Negros es también el título del poema liminar o que sirve de introducción al libro. Más que un poema de desolación, es un poema sobre la incertidumbre que padece el ser humano. El título es una evocación de los mensajeros de la muerte, los cuales obviamente solo pueden anunciar el dolor. El motivo principal del poema gira
al torno al dolor humano, incomprensible, inexplicable. Ese dolor que se levanta desde lo más recóndito del ser humano y se hace visible desde el primer verso del poema a través de la imagen de los golpes. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. De seguido, ese dolor tan significativo que equipara a través de una serie de imágenes subjetivas con la furia divina, con bárbaros devastadores, con los heraldos negros y sin lugar a duda el sentimiento predominante en el poema es el dolor, que se asemeja a una caída por esas imágenes de dolor donde se acumula el sufrimiento y culpa. Pero ¿dónde sale ese dolor? ¿De Dios o del destino? No importa, simplemente hay dolor en el origen. De ahí la cuarta estrofa donde presenta los ojos locos que se vuelven para mirar lo irremediable, incomprendible. El alma es el pozo donde queda el sufrimiento, el dolor y el llanto. Este hermoso poema refleja el mucho dolor de la muerte, el dolor que no se significa con palabras, ese dolor que nace del alma, ese dolor que no tiene explicación, que no tiene contexto, ese dolor que aún lo llevan los humanos a la pérdida de un ser querido. Los Heraldos Negros es un hermoso poema donde refleja también el mucho valor de la perseverancia, la persistencia y la resiliencia, que a pesar de los golpes, sean divinos o del destino, hay que saber surgir en la vida. Grande es nuestro poeta César Vallejo con estos hermosos. Reflexión del poema Los Heraldos Negros de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esta es la frase icónica del poeta César Vallejo que nos menciona en su poema Los Heraldos Negros. ¿Qué nos quiere decir? Que la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida en la vida es la que muere dentro de nosotros mismos. En cambio, la vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para poder entenderla día a día. Nadie en esta vida es perfecto. Todos debemos de aceptarnos tal cual y como somos, con virtudes y defectos. La gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior, mientras nosotros estemos vivos. Es por ello que nosotros debemos entender que la vida es corta. Debemos sonreírle a quien llora. Debemos de ser empáticos con esas personas, mas no burlarnos. Debemos de respetar a nuestro prójimo, rescatando así lo que el poeta nos menciona, también lo que él a su vez practicaba. Ignoremos a quien nos critica, no por el hecho de que nos critica, debemos de aceptar lo que nos está diciendo. Si no lo somos, no tenemos el porqué. Y seamos felices con quien verdaderamente nos importa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que realmente nos rodean. Al tener en cuenta que nosotros somos el fruto de nuestras palabras y las consecuencias también de nuestros actos, no debemos de obrar el mal para así poder tener buenas cosas. No nos damos cuenta que la vida pasa y un día cualquiera, al ser querido, al ser que tanto amamos, la muerte tan fría lo aparta de nuestro lado y en un segundo todo esto se ha terminado. Gracias. Buenas, hoy día vamos a hablar sobre la reflexión del poema Los Heraldos Negros de César Vallejo. El poema está constituido principalmente de la manifestación del dolor y sufrimiento a través de la duda y religión y el cuestionamiento de la existencia misma. El tema principal del poema es el sufrimiento humano y reflexiona sobre los golpes que le han dado la vida. El poeta se cuestiona la existencia misma y el sufrimiento humano, así como por qué en un mundo que está regido por un ser tan bondadoso, el hombre sufre tan desaforablemente.
tiene una visión de un mundo bastante fatalismo, que presenta una falta de esperanza y sufrimiento íntimo. El poeta, a través de su poema, nos habla de la vida, que ante momentos duros, dolor, sufrimiento, a veces nos hacen dudar de nuestra fe. También nos habla al miedo de lo desconocido, a la muerte, a que el pasado nos alcance o que nos supere en algún tiempo. El poema nos recuerda que la pérdida de la fe está cada vez más presente en nuestra sociedad. En el verso del poeta, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, se expresa en la comparación de la magnitud del sufrimiento que sentía él en ese tiempo, de que por más dura o fuerte o resistencia que se vea en una persona, siempre hay un dolor o un sufrimiento que lo abarca, que lo destruye, y que ahí viene lo que es nuestra fe que poco a poco como sociedad se va desvaneciendo. Bueno, eso es todo, compañeros, espero les guste. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los otros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y el hombre pobre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En esta interpretación podemos apreciar cómo las injusticias de la vida, lo terrible y lo misteriosa que es la vida, el odio que se siente ante lo mismo, el desamparo ante la vida misma, podemos apreciar el dolor, la angustia, los sufrimientos y las luchas constantes ante la adversidad. En muchos de sus poemas él se solidariza con su pueblo o la humanidad, y podemos ver cómo sufre tanto las personas, las madres, tanto como las personas que tienen enfermedades mentales. Vemos las madres viudas, tanto los padres viudos, los campesinos que cosechan, muchas veces explotados porque sus productos no le compran al precio que debe ser, las personas, las mujeres que cosechan en el campo, las tierras explotadas por minerías que son internacionales, que pagan una miseria por la tierra peruana, sin embargo se llevan
toda la riqueza y nos dejan solamente tanta contaminación, los mineros explotados, los niños huérfanos que no tienen nada que comer, hay veces no tienen ni abrigo, no tienen ni un hogar donde sustentarse, donde vivir. Y por estas situaciones tan injustas de la vida es porque el gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza plasma este grandioso poema en un papel que se llama Los Heraldos Negros. Espero que les haya gustado este video que editamos con mucho cariño para nuestra gran Universidad César Vallejo.